Hola, muy buenos días a todos y a todas. Estamos en una nueva clase de matemáticas y hoy vamos a trabajar un poquito sobre la clasificación de los triángulos, ¿vale? Vamos a ver que se puede clasificar según dos criterios, según sus lados y según su ángulo, ¿vale? Vamos a verlo, haremos algunas actividades en el cuaderno y algunas actividades interactivas. Vamos a empezar. Mirad, como veis, estoy aquí en la página 152 del libro de matemáticas y nos pone clasificación de los triángulos. Bueno, pues aquí podemos ver que hay una clasificación según sus lados y según sus ángulos. Están los equiláteros, que los triángulos equiláteros tienen sus tres lados iguales, ¿vale? Si cogéis una regla y medís este lado y este lado, van a medir lo mismo, ¿vale? Los tres lados iguales equiláteros. Isósceles. Bueno, pues los isósceles tienen solo dos lados iguales. Si os fijáis, este y este son iguales, sin embargo, este es más pequeño, ¿no? Entonces, si os fijáis, este triángulo tiene dos lados iguales de los tres, y por eso se llama isósceles. Y luego tenemos los triángulos escalenos, que los triángulos escalenos no tienen ningún lado igual, ¿vale? Si os fijáis, este lado, pues mide, es el más corto, este sería el siguiente, un poquito más grande, y este sería más largo. Si queréis comprobarlo mejor, cogéis una regla y los medís, ¿de acuerdo? Pero muchas veces a simple vista se puede ver. Pero podemos coger una regla, lo medimos y así nos aseguramos de que esos lados pues son los tres iguales, o hay dos, o no hay ninguno igual. Cuando sepamos si es equilátero, isósceles o escaleno, vamos a mirar su ángulo, ¿vale? Muy bien. Pues según sean sus ángulos, los triángulos se clasifican en rectángulos, acutángulos y obtusángulos. Si recordáis bien, vimos los tres tipos de ángulos que existen, ¿vale? Vimos que había un ángulo que era el ángulo recto. Si os fijáis, este ángulo es recto, ¿vale? Muchas de las cosas que tenemos en nuestra vida cotidiana tienen ángulos rectos, por ejemplo, las mesas, los libros, los cuadernos, las carteras, los muebles, ¿vale? La cama, las baldosas, todo eso tiene ángulos rectos. Si os fijáis, este ángulo mide 90 grados. No sé si lo recordáis bien, ¿vale? Bueno, pues este sería recto. Y luego tenemos ángulos agudos y ángulos obtusos. El ángulo agudo es más pequeño que el resto y el ángulo obtuso es más grande, más abierto, ¿sí? Vamos a pintar aquí, por ejemplo, uno agudo. Pues el agudo sería así. A ver. ¿Vale? Este, pues, por ejemplo, podría medir unos 45 grados, ¿sí? Recordáis que los ángulos se podían medir con el transportador, pero no es necesario para esto, ¿de acuerdo? Porque se ven a simple vista si son más pequeños o más grandes que el ángulo recto. Porque el ángulo recto lo tenemos en nuestra vida cotidiana y lo sabemos apreciar muy bien, sabemos cuál es un ángulo recto, ¿vale? Bueno, y ahora un ángulo obtuso, por ejemplo. Pues un ángulo obtuso, pues ponemos el primer lado y luego el segundo. ¿Vale? Pues este podría medir, pues no sé, 120 grados, por ejemplo. ¿Sí? Voy a poner este que es obtuso y este que es agudo. ¿Por qué tenemos que saber esto? Pues para poder clasificar los triángulos según sus ángulos, ¿vale? El ángulo, o sea, el triángulo rectángulo, pues ¿por qué será rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. El ángulo, o sea, el triángulo acutángulo. ¿Por qué es acutángulo? Porque tiene los tres ángulos agudos, ¿vale? Si os fijáis, estos tres ángulos son más pequeños que el de 90. El de antes, en los rectángulos, en el triángulo rectángulo, como veis aquí tiene un ángulo rectángulo. Con que tenga un ángulo recto, ya es un triángulo rectángulo. Si tiene los tres ángulos agudos, es acutángulo. Y luego tenemos el último tipo de triángulo según su ángulo, que es el obtusángulo. ¿Por qué se llamará obtusángulo? Pues porque tiene un ángulo como obtuso.
¿Cuál sería el ángulo obtuso de todo esto? De este triángulo. Pues sería este, ¿no? ¿Sí? Ese sería el ángulo obtuso. Vale, pues para ver si es rectángulo, acutángulo u obtusángulo, tenemos que ver su ángulo. Si tiene un ángulo recto es rectángulo. Si tiene los tres ángulos agudos es acutángulo. Y si tiene un ángulo obtuso es obtusángulo. Ahora, un resumen de todo rápido. Fijaos, primero, para clasificar los triángulos tenemos que ver sus lados. Si tienen los tres ángulos, o sea, los tres lados iguales, es equilátero. Si tiene dos lados iguales es isósceles. Y si no tiene ninguno igual es escaleno. Una vez que sepamos si es equilátero, isósceles o escaleno, podemos mirar su ángulo. Si tiene un ángulo recto es rectángulo. Si tiene los tres ángulos agudos es acutángulo. Y si tiene un ángulo obtuso es obtusángulo. ¿Vale? De esta forma, un triángulo pues puede ser equilátero y acutángulo, ¿vale? Si os fijáis, el de arriba es equilátero, este es equilátero porque tiene sus tres lados iguales, pero además es acutángulo porque sus tres ángulos son agudos. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado la explicación bastante clara. Si no ha quedado clara, podéis volver a leer el texto, podéis volver a ver el vídeo, ¿de acuerdo? De todas formas, ahora con las actividades que haréis en casa os va a quedar mucho más claro, ¿vale? Mira, vamos a leer esto de abajo. Dice, según sean sus lados, los triángulos pueden ser equiláteros, isósceles y escalenos. Ya lo hemos visto. Según sus ángulos, esto lo voy a poner de otro color, según su ángulo, los triángulos pueden ser rectángulos, acutángulos y obtusángulos. ¿Sí? Vale. ¿Qué queremos saber con todo esto? Pues queremos ponerle dos nombres a los triángulos, ¿vale? Queremos clasificarlos según sus lados y según su ángulo. Para ver cómo lo clasificamos según sus lados, miramos sus lados. Para ver cómo lo clasificamos según su ángulo, miramos su ángulo. Ya está. No sé si me estoy repitiendo mucho, pero es que quiero que quede muy claro, ¿vale? Es algo fácil, pero tenéis que estar muy concentrados. ¿Sí? Bueno, pues mirad. Quiero que hagáis la actividad 2 en el cuaderno, ¿vale? En la actividad 2 dice, calca los triángulos en tu cuaderno y colorea los ángulos según la clave. La clave es esto. La clave es la información que nos está apareciendo aquí, en la que nos explica que los ángulos rectos los tenemos que colorear de verde, los ángulos agudos los tenemos que colorear de rojo y los ángulos obtusos los tenemos que colorear de azul. ¿Sí? Pues ahora a cada uno de los triángulos tenéis que calcarlo y tenéis que colorearle pues los ángulos del color que corresponda. ¿Sí? Si son agudos, rojos, si son rectos, verdes y si son obtusos, azules. Bueno, pues esa es la actividad que tenemos que hacer en el cuaderno. Antes de explicaros las fichas que vamos a hacer, quiero que hagamos esta actividad juntos. Mirad, dice la actividad 1. Mide los lados de cada triángulo y escribe equilátero, isósceles o escaleno. Vale, pues lo vamos a escribir debajo. El triángulo azul, ¿cómo es? Pues tenemos que ver, nos dice que lo clasifiquemos en equilátero, isósceles o escaleno. ¿Eso qué quiere decir? Según sus lados. Pues vamos a ver sus lados. Dijimos que el equilátero tenía todos sus lados iguales, el isósceles tiene dos lados iguales y el escaleno no tiene ningún lado igual. ¿Vale? Pues si medimos el primero veréis que no tiene ningún lado igual, ¿vale? El azul. El azul, si os fijáis, tiene este lado y este lado. Si cogéis una regla, que yo no tengo aquí regla, pero que yo no tengo aquí una regla a mano, pero se ve claro que cada uno de los lados es diferente. Entonces, en este caso, este triángulo sería, si no tiene ningún lado igual, sería escaleno. El siguiente triángulo, el rojo, podéis ver que tiene los tres lados iguales. Cuando tiene los tres lados iguales, ¿cómo se llamaban? Se llama equilátero. Muy bien. El triángulo verde, ahora tenemos que ver los lados. Si os fijáis, pues en este caso tampoco tiene ningún lado igual. O sea, sería escaleno. Y por último, el triángulo naranja, si os fijáis, este lado y este lado son iguales, pero este no, este es diferente, ¿a que sí? Pues entonces este sería isósceles, porque tiene dos lados iguales.
¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Vale, pero es que además podemos clasificarlo según su ángulo. Ya hemos dicho cómo es según sus lados, ahora según su ángulo. Vale, el primero, el azul. Vimos que según su ángulo eran rectángulos si tenía un ángulo recto, acutángulos si tiene los tres ángulos agudos y obtusángulos si tiene un ángulo obtuso. ¿El escaleno tiene un ángulo recto? Sí, tiene este ángulo. Este ángulo es recto. Entonces podemos decir que es escaleno y además rectángulo. En el momento que veamos que tiene un ángulo recto, ya sabemos que es rectángulo. Muy bien. Equilátero, ¿vale? ¿Tiene un ángulo recto? No, no tiene un ángulo recto. ¿Cómo son sus tres ángulos? Pues sus tres ángulos son más pequeños que el ángulo recto, por lo tanto, sus tres ángulos son agudos. Cuando sus tres ángulos son agudos, ¿cómo se llama? Acutángulo. Pues acutángulo. El verde. Bueno, pues en el verde vemos, ¿tiene algún ángulo recto? No. ¿Tiene los tres ángulos agudos? Este ángulo sí es agudo y este ángulo también es agudo, pero ¿este es agudo? No, este es más abierto que el resto. Entonces, ¿cómo se llaman los ángulos más abiertos que el resto? Obtuso. Por lo tanto, este triángulo es obtusángulo. ¿Lo estáis entendiendo? Espero que sí. Venga, y el isósceles, pues vemos que sus tres ángulos, ¿cómo son? ¿Son rectos? No, no tiene ningún recto. ¿Hay alguno obtuso? ¿Hay alguno más abierto que el resto? No. Son los tres ángulos agudos. Por lo tanto, es acutángulo. Espero que con esto haya quedado más que claro la clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Recordad, primero lo clasificamos según sus lados. Cuando sepamos si es equilátero, isósceles o escaleno, miramos su ángulo. Y según sus ángulos podremos ver si es rectángulo, si tiene un ángulo recto, si es acutángulo, si tiene tres ángulos agudos, o si es obtusángulo, porque tenga un ángulo obtuso. Hasta aquí la explicación de hoy, ¿vale? Ahora os quiero enseñar las fichas interactivas que vamos a hacer, ¿vale? Vale, aquí tenemos que hacer tres fichas interactivas, ¿vale? En este dice, coloca en cada caja el triángulo que cumpla la descripción indicada. Pues lo mismo que hemos hecho ahora, ¿vale? De estos triángulos, ¿cuál es rectángulo y además escaleno? Pues cogéis y arrastráis el que sea, ¿vale? Triángulo equilátero y acutángulo, lo mismo. Triángulo equilátero es que tiene todos sus lados iguales. Y acutángulo es que tiene todos sus ángulos agudos. Pues el que cumpla con esas características, pues lo arrastráis aquí al recuadro, ¿vale? Y isósceles y obtusángulos. Bueno, pues isósceles es que tiene dos lados iguales y obtusángulo es que tiene un ángulo obtuso. Pues el que creáis que sea, lo arrastráis. Esa es la primera. La segunda, selecciona cada tipo de triángulo con su descripción. El isósceles, ¿cómo son los isósceles? Pues tiene tres lados iguales, dos lados iguales, triángulos, ¿vale? Lo que sea. Y lo arrastráis con el siguiente. Pues lo mismo, y así con todo. Y la tercera dice, clasifica los triángulos de las imágenes según sean sus lados y sus ángulos. Si os fijáis, aquí esta imagen está acompañada de este texto. Pues leéis. Veis el triángulo que está en rojo y dice, el triángulo dibujado en la señal de tráfico es, según sus lados, un triángulo, pues según sus lados, ¿cómo es? Pues si tenéis dudas lo miráis en el libro. Si os fijáis, los tres lados son iguales, pues ¿cómo se llamará? Y según su ángulo, un triángulo, pues miráis su ángulo y lo ponéis. Así con los tres triángulos, ¿de acuerdo? Luego le dais a terminado y me aparecen. Bueno, pues hasta aquí la clase de matemáticas de hoy. Espero que haya quedado muy claro. Creo que lo he repetido varias veces para que lo entendáis muy bien. Pero bueno, espero que sigáis trabajando igual de bien que hasta ahora, que sigáis ayudando en casa, que os portéis bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.